Vamos a orar. Padre Celestial, tú tienes un mensaje para nosotros en esta mañana. Te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo ese mensaje sea claro para nuestra mente y poderoso en nuestro corazón, Señor. Ábrenos los oídos para escuchar lo que tú nos quieres decir hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto no tiene remedio. ¿Alguna vez has usado esta frase? Podría ser de un zapato que tiene un hoyo en la suela y pues ya no sirve. O un calcetín que ya no se puede remendar. Lo usamos de objetos, pero también se aplica a las situaciones, a las circunstancias. Un campesino dijo, esto no tiene remedio, cuando su caballo se le cayó al pozo. Dijo, ¿cómo voy a lograr sacar a un animal tan pesado? Mejor lo voy a enterrar ahí donde está, en el pozo. Y empezó a echar paladas de tierra al pozo para enterrar al caballo. Y con cada palada el caballo se sacudía la tierra y tomaba un paso hacia arriba hasta que por fin el pozo se llenó de tierra y el caballo salió caminando. Y el campesino dijo, este caballo no tiene remedio ni para enterrarlo. Bueno, a veces lo que parece no tener remedio, sí lo tiene. Pero hay una cosa que en realidad no tiene remedio, y es la muerte. Si una persona se muere, no importa cuántos remedios le demos. Los remedios solamente sirven para sanar a una persona que está viva, pero no pueden dar vida a una persona muerta. Y sin embargo hay uno que tiene el remedio para cualquier situación. Hoy vamos a escuchar una visión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Ahora, Ezequiel vivía en un tiempo que realmente parecía no tener remedio. Ezequiel vivió durante los días más oscuros de toda la historia del Antiguo Testamento. Este hombre, Ezequiel, era de una familia de sacerdotes judíos. Normalmente Ezequiel habría servido dentro del templo en Jerusalén, ayudando a ofrecer los sacrificios a Dios, enseñando a la gente las leyes de Dios, guiando a los cantores que alababan a Dios. Él estaba destinado para tener una vida de servicio al Señor, de alegría, de gozo, pero nada de eso se dio. Porque gracias a su desobediencia, una y otra vez, y estamos hablando de siglos de desobediencia, de rebelión, de idolatría, por fin Dios se había cansado y había traído a un ejército de otra nación para conquistar a su pueblo. Ellos habían llegado, habían quemado las ciudades, tumbaron el templo, lo destruyeron, se llevaron todos los artículos valiosos de oro y de plata y lo dejaron todo destruido y se llevaron a la gente. Y entonces Ezequiel, que como hijo de una familia sacerdotal tendría que haber estado sirviendo dentro del templo, él más bien estaba viviendo en una tierra que no era de él, sirviendo a personas que no creían en su Dios y que adoraban a otros dioses. Y no había ningún templo donde él podría servir a Dios. Habían perdido su tierra, el rey había sido quitado de su trono. O sea, todo lo que marcaba al pueblo de Dios en ese tiempo se había perdido. Parecía que no tenía remedio. Pero Dios le manda a Ezequiel, en medio de esa situación tan oscura, una visión para mostrarle que la situación sí tenía remedio. Ahora, quiero invitarte en esta mañana a que regresemos
en nuestra mente al tiempo de Ezequiel para entender esta visión que Dios le da. Porque entonces, si entendemos lo que significaban esas palabras, en ese tiempo vamos a poder ver cómo se aplican a nuestra situación también. Así que vamos a comenzar volviendo a ese tiempo y luego regresamos al presente. Esta visión se encuentra en Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. Si tienes la Biblia, te invito a abrirla ahí conmigo. Ezequiel 37, del 1 al 14. Siempre es buena costumbre leer de la Biblia impresa. Uno recuerda más de lo que lee en papel, de lo que ve en una pantalla. Eso lo han comprobado científicamente. Pero si no, aquí está también en pantalla el pasaje. Ezequiel 37, del 1 al 14. Mientras lo leemos, imagínense lo que Ezequiel está describiendo. La mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos, y eran muchos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor.
Esta visión que Dios le da a Ezequiel, a este profeta, en medio del momento más oscuro, es una profecía de esperanza, aunque comienza de una manera espeluznante. Casi predico este sermón el domingo cercano al Día de las Brujas, al día de Halloween, porque cabe tan perfectamente con esos temas. Pero la diferencia y el final es muy, muy diferente. Guiado por el Espíritu Santo, Ezequiel vio un enorme valle lleno de huesos secos, huesos blancos quemados por el sol. Había cráneos y tibias y peronés blanqueados. Y no estamos hablando de esqueletos completos. No, los huesos estaban separados y regados por todo el suelo. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿podrán revivir estos huesos? Ahora, si tú hubieras visto esa escena, ¿qué respuesta le darías a Dios? Yo creo que la respuesta de Ezequiel fue muy sabia. Señor y Dios, solo tú sabes. Porque humanamente hablando es imposible. ¿Cuándo se ha visto que siquiera un esqueleto reviva? Pero mucho menos unos huesos regados y esparcidos por allí. Pero Dios le dijo a Ezequiel que profetizara a los huesos. Y entonces esos huesos esparcidos comienzan a unirse y comienzan a formar esqueletos completos, y luego les empiezan a crecer los tendones y les sale carne y se recubren de piel. Pero todavía no tienen espíritu de vida. Son como zombies nada más. Y entonces Dios le dijo a Ezequiel que llamara al Espíritu para entrar en ellos. Y de repente se llenaron del Espíritu de vida y se pusieron de pie. Y ese valle que había estado lleno de huesos secos, ahora estaba lleno de un gran ejército de hombres y mujeres con vida. Ahora, esa visión tiene un significado, tanto para Ezequiel como para nosotros. Los huesos secos en la visión representan algo. Es algo simbólico, ¿sí? Esto no se trata, por ejemplo, en primera instancia de la resurrección de los muertos. Significa otra cosa. Es como cuando decimos: el que con lobos anda, aullar se enseña. Todos conocemos ese dicho, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver ni con lobos ni con aullar. O sea, se trata de que cuando tú andas con malas compañías, empiezas a hablar como ellos, ¿sí? Entonces es simbólico, es representativo. Y así es esta visión también. Los huesos no representan gente muerta, sino que toda la visión significa algo diferente. Según el versículo 11, esos huesos secos representaban al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no estaba muerto. Ellos estaban ahí a donde habían sido llevados a Babilonia, estaban vivos, andaban, trabajaban, comían, se acostaban, o sea, tenían vida física, pero no tenían vida espiritual. No tenían esperanza. No tenían futuro. Entonces ellos se sentían, y humanamente hablando parecía que eran como ese valle de huesos secos, que no había ningún futuro ni ninguna esperanza para ellos. Eran tan inútiles y tan desdichados como unos esqueletos deshechos y tirados por ahí. Pero Dios le revela a Ezequiel algo maravilloso. Y lo que le revela es que hay un futuro para su pueblo. Que la situación que ellos estaban viviendo no era el final. Su pueblo se iba a levantar.
las cosas no se habían acabado. Habría una restauración. Ahora, aquí está la parte importante. Esto es lo que no debes perderte de la visión. ¿Cómo les iba a llegar esa vida nueva? ¿Cómo se iban a volver a unir esos esqueletos deshechos? ¿Cómo les iba a salir el tendón y la carne y la piel? ¿Y cómo iba a entrar el aliento de vida en ellos? Iba a ser porque ellos se iban a esforzar bastante. ¿Qué esfuerzo puede dar un hueso seco? No. La restauración, la vida, la esperanza vendría y viene del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. Esas son las dos cosas que transforman la muerte en vida: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Ahora, observemos cómo esto funciona en la visión. Hasta que Dios habló su palabra profética por medio de Ezequiel, los huesos ahí estaban regados. Pero cuando Ezequiel habló como profeta, pronunciando la palabra de Dios, entonces empiezan a unirse, empiezan a reformarse. Y luego el Espíritu viene para llenarlos y para darles vida. Ahora, si miramos esto desde la perspectiva de Ezequiel, esto se comenzó a cumplir algunos años después. Ezequiel vivió durante el exilio o el destierro de Judá. Y algunas décadas después, un grupo de ellos regresó a la tierra de donde habían sido quitados y reconstruyeron el templo y comenzaron a ofrecer sacrificios otra vez. Fue a ese templo a donde Jesús llegó algunos siglos más tarde. Entonces Dios comienza ese trabajo de restaurar, de reconstruir a su pueblo. Las cosas no se habían terminado, no se habían quedado sin remedio en ese momento. Pero lo que vemos en esa historia en el pueblo de Ezequiel sigue siendo cierto para nosotros también, porque Dios es el mismo. Dios sigue siendo un Dios que en una situación que parece no tener remedio, trae vida y trae restauración y trae esperanza. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace de la misma manera. Lo hace por medio de su palabra y de su espíritu. Entonces podemos darnos cuenta de que esta visión de los huesos secos es también un cuadro de nuestra salvación. Porque la Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos en realidad como el pueblo de Israel en ese momento en que Ezequiel vio la visión. Ellos andaban para acá y para allá, o sea, mirándolos uno diría, sí, están vivos, pero en realidad estaban muertos. Eran huesos secos, no tenían vida espiritual, pero Dios les dio vida. Y lo mismo con nosotros. Aparte de Cristo estábamos muertos, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Pero la única manera de ser salvos y de tener vida espiritual es igualmente por medio de la palabra y el Espíritu. Las mismas dos cosas que Dios usó para restaurar a su pueblo en el Antiguo Testamento son las cosas que Él usa para salvarnos a nosotros en el presente, su palabra y su Espíritu. Ahora, ¿cuál es la palabra a la que me refiero? Bueno, felizmente la Biblia nos dice. Pablo escribió en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Esta es la palabra del Evangelio. Dios nos sigue salvando por medio de su palabra. ¿Cuál es esa palabra? Es el mensaje acerca de Jesús. Y entonces cuando tú escuchas esa palabra, ese mensaje, y lo recibes con fe, el Espíritu Santo te da vida nueva. Él reúne esos huesos de tu vida perdida y te rehace y te reforma y te da una nueva identidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Entonces, aparte de Cristo somos huesos secos, pero con Cristo tenemos vida. ¿Y cómo nos llega esa vida? Por la palabra y por el Espíritu. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana y no has experimentado, no has recibido esa vida nueva, porque en algún momento no te has entregado a Cristo, pero ahora te cuadra ese mensaje, entiendes esa palabra, el Espíritu está trabajando en ti, recíbelo, acéptalo, cree en Él, confía en Él y recibe esa salvación que Dios te quiere dar. Él quiere darte esa vida nueva. Hoy, si la quieres recibir, al final del culto ven, pasa adelante para que oremos juntos y puedas conocer a Cristo. Pero el mismo Dios que dio vida a su pueblo de Israel, el mismo Dios que nos da vida a nosotros ahora en la salvación que recibimos por medio de Jesucristo, es también el Dios que tiene el remedio para cualquier situación que nosotros enfrentamos. Entonces, la visión del valle de los huesos secos es también una visión de la restauración que Dios puede hacer en tu vida, en cualquier área, en cualquier aspecto. Porque es el mismo Dios que restauró a Israel. Es el mismo Dios que salva a las personas hoy en día por medio de su palabra y su Espíritu. Ese mismo Dios puede restaurar a tu familia. Puede restaurar tu situación económica. Puede restaurar tu corazón que ha sido dañado por algo que sufriste. Dios es un Dios de restauración y de vida, y Él lo hace por medio de su palabra y su Espíritu. No hay ninguna situación que no tenga remedio cuando Dios se involucra, porque Dios lo puede remediar todo. Todavía recuerdo al joven, y don Isidro lo ha de recordar también, que conocimos una vez cuando estábamos visitando a los trabajadores del campo en otro lugar. Y conocimos a este joven y él en sus ratos libres tomaba y se peleaba. Un día su mujer me llamó para pedir ayuda porque en una de esas peleas se había cortado, se había lastimado mucho, lo habían llevado al hospital y ella no sabía dónde estaba. Y entonces la ayudamos a ubicarlo y como resultado ellos empezaron a asistir a la iglesia. Y Dios comenzó a trabajar en su corazón. Recuerdo que una de las cosas que cambió cuando Dios empezó a trabajar en su corazón, cambió también su apariencia. Porque él había tenido una melena de cabello despeinado. Y un día llegó a la iglesia y se había ido a cortar el cabello y lo tenía corto y bien arreglado. Y se entregó al Señor. Luego él con su familia se mudó a la Florida. Allá él y su esposa se casaron, se bautizaron y empezaron a servir en una iglesia y de vez en cuando se comunican y vemos el cambio que Dios ha hecho en su vida. Ahora, ¿cómo sucedió ese cambio? Sucedió porque él un día se levantó y dijo, voy a cambiar mi vida. Sucedió por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios.
Dios le habló a su vida y el Espíritu Santo cambió su corazón y cambió a su familia. Y Él puede hacer lo mismo con nosotros también. Dios no ha cambiado. Entonces, si tú enfrentas una situación que parece no tener remedio, parece tan imposible de resolver como la situación de esos huesos secos, mira hacia el Señor, escucha su palabra, pídele la ayuda de su Espíritu, porque con Dios no hay nada que no tenga remedio. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la esperanza que tú nos das. Gracias por esta visión que tú le enviaste a Ezequiel hace tantísimos años, que nos sigue hablando a nosotros. Y te pido, Señor, que nos des entendimiento de tu palabra y sabiduría para ponerla en práctica. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.